La lluvia caía pesada sobre la vecindad. El agua golpeaba los techos de la mina como si fueran tambores fúnebres, y el aire estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y podredumbre. El cielo, ennegrecido, no mostraba estrellas ni luna. Solo truenos desgarraban la quietud, iluminando por breves segundos los pasillos húmedos y desiertos. El chavo estaba sentado dentro de su barril, temblando de frío. La Chilindrina lo miraba desde la ventana de su casa, mientras don Ramón encendía un cigarro, como si el humo pudiera calmar la sensación de que algo iba terriblemente mal esa noche. «Papá», dijo la Chilindrina en voz baja, con los ojos grandes, clavados en la tormenta. «¿Tú también escuchas eso?» Don Ramón frunció el ceño, tirando la colilla al suelo mojado. «¿Escuchar qué?» Y entonces lo oyeron. No era el rugido del trueno ni el silbido del viento. Era un susurro. Un murmullo tan tenue que parecía estar dentro de sus propias cabezas. Una voz femenina, melódica y al mismo tiempo aterradora, como si viniera de un abismo infinito. «Hijos míos. El tiempo ha llegado. Han pecado demasiado. Mi misericordia se ha agotado». La voz se expandió por toda la vecindad. Todos la escucharon al mismo tiempo, desde el barril del chavo hasta la cocina de doña Florinda. Kiko dejó caer el vaso de leche que sostenía y rompió en un chillido. Doña Clotilde se persignó frenéticamente, sus labios murmuraban oraciones entrecortadas, pero su rostro se llenó de lágrimas. La Virgen María estaba hablando. «He visto lo que han hecho. Su soberbia, su avaricia, su violencia. El mundo será purgado en fuego, sangre y tormenta. No habrá escapatoria. Prepárense, porque lo que viene será el fin». Un rayo iluminó la vecindad con un destello blanco, y por un segundo, todos vieron una silueta luminosa sobre la entrada. Una mujer con manto azul, rostro pálido y ojos vacíos, que sonreía de manera antinatural. Luego se desvaneció. «Ave María Purísima», gritó doña Clotilde, cayendo de rodillas. «Esto es una broma, ¿verdad?», chilló Kiko, abrazando a su madre. «No, tesoro», balbuceó doña Florinda, con la cara desencajada. «No es una broma». El profesor Girafales, que había llegado para visitar a doña Florinda, trató de calmar a todos. «Por favor. Debe haber una explicación lógica. Seguramente es una alucinación colectiva». Pero nadie le creyó. Ni siquiera él mismo. De pronto, un sonido retumbó en la lejanía. No era un trueno. Era un rugido. Metálico, profundo, acompañado de un crujido que partió la tierra. El suelo vibró bajo sus pies, y los vidrios de las ventanas se hicieron añicos. El señor Barriga, que había venido con ñoño para cobrar la renta, entró corriendo al patio, empapado de lluvia. Un edificio acaba de derrumbarse en la avenida. La tierra se está abriendo. El grito de ñoño interrumpió todo. «Papiri, el cielo. Mira el cielo». Todos levantaron la mirada. La tormenta se partió en dos y, entre las nubes negras, se abrieron grietas rojas, como si el firmamento estuviera sangrando. Algo reptaba entre esas grietas, gigantesco y alado, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Y entonces comenzó. Del suelo húmedo de la vecindad emergieron manos negras, deformes, que se retorcían. Eran largas, delgadas, con uñas afiladas. Uno de esos brazos atrapó a un gato callejero que maullaba entre los botes de basura. El animal fue arrastrado hacia la tierra, y un chillido desgarrador resonó antes de que el silencio lo devorara. El chavo gritó, abrazándose a su barril. «Son demonios. Son demonios». Don Ramón lo tomó de un brazo, mientras la Chilindrina lloraba sin control. «Todos adentro, rápido», gritó. Pero antes de que pudieran moverse, algo emergió del suelo. Una criatura de piel rojiza, cubierta de cicatrices, con un cráneo alargado y cuernos en espiral. Su boca estaba llena de colmillos que goteaban un líquido oscuro, y sus ojos amarillos se clavaron en los vecinos con un hambre inhumana. «Papá», susurró la Chilindrina, paralizada. «No quiero morirme». El demonio avanzó, y cada paso hacía vibrar el suelo. Girafales intentó enfrentarlo con un palo de escoba, pero la criatura lo apartó como si fuera de papel. Lo levantó del cuello y, en un movimiento brusco, lo partió en dos, bañando el suelo con sangre caliente.
El grito de doña Florinda fue insoportable. No. Profesor Girafales. La lluvia mezcló la sangre con el agua, tiñendo de rojo los charcos de la vecindad. Kiko trató de correr hacia la puerta, pero el demonio lo alcanzó con un zarpazo que le abrió el estómago. Sus intestinos cayeron sobre las piedras mojadas, y su voz se apagó en un quejido. Kiko. Chilló doña Florinda, lanzándose hacia él, pero otro brazo emergió del suelo y la arrastró gritando hacia la oscuridad subterránea. El señor Barriga abrazó a Ñoño, intentando protegerlo, pero otro de esos seres reptantes se abalanzó sobre ellos. Ñoño chillaba desesperado, hasta que una garra atravesó el pecho de su padre. El hombre cayó de rodillas, escupiendo sangre, y antes de que pudiera decir una palabra, ambos fueron devorados por una horda de garras que los arrastraron hacia el suelo. Doña Clotilde, llorando, levantó un crucifijo oxidado. Atrás, engendros del mal. Atrás en el nombre de la Virgen. Por un momento, los demonios retrocedieron. Pero solo para burlarse. Uno de ellos extendió la lengua y, de un latigazo, le arrancó la mandíbula a la mujer. Su cuerpo cayó al suelo, convulsionando entre charcos de sangre. La vecindad ya no era la misma. El aire olía a hierro y carne quemada. Las paredes estaban manchadas de rojo, y los lamentos de los condenados resonaban por todas partes. El Chavo, Don Ramón y la Chilindrina corrieron hacia el único lugar que parecía seguro. La casa de Don Ramón. Cerraron la puerta con lo que pudieron, jadeando, mientras afuera los monstruos golpeaban y arañaban la madera. En la penumbra, Don Ramón temblaba, con los ojos desorbitados. Esto no es real. No puede ser real. La Chilindrina lo abrazó con fuerza, llorando. Papá. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y entonces, nuevamente, el susurro llenó la casa. No habrá salvación. Todos pagarán con sangre. El eco de la Virgen se mezcló con los rugidos de los demonios. Y así comenzó el fin del mundo en la vecindad. La puerta de la casa de Don Ramón temblaba bajo los golpes. Afuera, los demonios arañaban y rugían, como perros rabiosos deseosos de destrozar la madera. El aire estaba cargado de un hedor nauseabundo, una mezcla de azufre y carne podrida que se filtraba por las rendijas. El Chavo lloraba, encogido en un rincón, abrazando sus rodillas. La Chilindrina sollozaba en los brazos de su padre. Don Ramón, pálido y sudoroso, sostenía un cuchillo de cocina con las manos temblorosas. No puede ser que esto esté pasando. Balbuceó con la voz rota. El Chavo levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. Don Ramón. ¿Y si nos escondemos en los barriles? Ellos no nos van a encontrar. ¿Verdad? Antes de que Don Ramón pudiera responder, un estruendo sacudió la vecindad. El techo de lámina se dobló con un crujido metálico y algo gigantesco cayó sobre el patio central. Un rugido gutural atravesó las paredes. Las ventanas vibraron, y trozos de yeso comenzaron a caer del techo. «Papá», gritó la Chilindrina. «Cállense», ordenó Don Ramón, con el cuchillo en alto. «Si nos oyen, estamos muertos». El silencio duró apenas unos segundos. Luego, el crujido de huesos quebrándose rompió la quietud. Era un sonido húmedo, desgarrador. A través de las rendijas de la puerta, una luz roja iluminó la callejón. Los demonios estaban devorando los restos de Doña Clotilde. Se escuchaban masticaciones, chúpidos viscosos, y un gemido apagado, como si aún quedara vida en ella mientras era arrancada pedazo a pedazo. La Chilindrina enterró el rostro en el pecho de su padre, tratando de no escuchar. El Chavo vomitó en un rincón, entre arcadas que resonaron en la pequeña habitación. De pronto, un golpe seco contra la puerta. Algo pesado se estrelló desde afuera, agrietando la madera. Otra embestida, y otra más. Las bisagras comenzaron a ceder. «Van a entrar, Don Ramón», chilló el Chavo. «Cállate, cállate», le gritó Don Ramón, sin apartar la vista de la puerta. «A la cocina, rápido. Por la ventana». Los tres corrieron a la parte trasera de la casa justo cuando la puerta principal se despedazó en astillas. Un brazo grotesco se coló por la abertura, tanteando el aire. La mano era demasiado larga, con dedos retorcidos y uñas como cuchillas. Don Ramón empujó al Chavo y a la Chilindrina por la ventana, luego saltó detrás de ellos. Cayeron sobre el lodo húmedo, sus ropas se mancharon de tierra y sangre que ya corría por el patio desde las casas vecinas.
El cielo se iluminó por un relámpago, revelando lo que había caído sobre la vecindad. Una bestia alada, enorme, con el torso cubierto de cicatrices abiertas de donde goteaba pus negro. Sus alas eran como las de un murciélago podrido, y de su boca colgaban trozos de carne aún sangrantes. El monstruo olfateaba el aire, como un buitre buscando carroña. Los demonios pequeños revoloteaban a su alrededor, gimiendo como niños deformes. «Papá», susurró la Chilindrina con un hilo de voz. «No quiero que nos coma». Don Ramón no respondió. Solo apretó los dientes y tiró de la mano de los niños, corriendo hacia la salida de la vecindad. Pero el camino estaba bloqueado. La entrada estaba cubierta de llamas negras que ardían sin consumir la madera, como si el fuego no perteneciera a este mundo. Dentro de esas llamas, rostros humanos aparecían y desaparecían, gritando con voces agónicas, suplicando que alguien los ayudara. El chavo gritó al verlos. «Están vivos ahí adentro. Se están quemando». Don Ramón lo sujetó del hombro con fuerza. «No mires, chamaco. Corre». Se metieron en un callejón lateral que daba hacia la azotea. Subieron las escaleras oxidadas mientras el monstruo alado lanzaba un rugido que hizo temblar todo el barrio. Detrás de ellos, las criaturas más pequeñas trepaban las paredes, como arañas rabiosas. Al llegar a la azotea, la vista fue peor que cualquier pesadilla. La ciudad entera estaba en llamas. Edificios derrumbados, automóviles chocando unos contra otros, gritos desgarradores en todas direcciones. El suelo se abría en grietas por donde salían chorros de fuego. Y entre las calles, cientos de demonios cazaban a los sobrevivientes. Algunos eran despedazados al instante, otros eran arrastrados vivos, con sus uñas clavadas en el pavimento. El cielo, aún desgarrado por grietas rojas, dejaba caer gotas de fuego que ardían en la piel. A lo lejos, una catedral colapsaba bajo un rayo, y el sonido de campanas rotas se mezclaba con los alaridos de la multitud. El chavo, con la voz quebrada, murmuró: «Ya no queda nada». De repente, un estrépito metálico en la misma azotea. Alguien más había llegado allí. Un grupo de hombres con túnicas negras apareció por el otro extremo del techo. Llevaban cruces oxidadas, cuchillos y antorchas. Sus rostros estaban pintados con ceniza, y sus ojos brillaban con un fanatismo enfermizo. Uno de ellos alzó la voz, apuntando al chavo, a Don Ramón y a la Chilindrina. «Ellos son impuros. Debemos entregarlos para aplacar la ira de la Virgen». Los demás gritaron al unísono, corriendo hacia ellos con los cuchillos en alto. Don Ramón puso a los niños detrás de él, sosteniendo su cuchillo de cocina como única defensa. «Aléjense, malditos locos». El primero en llegar lanzó un tajo contra Don Ramón, que logró esquivarlo por poco. El segundo intentó atrapar a la Chilindrina, pero el chavo, en un arranque de desesperación, lo mordió en el brazo con todas sus fuerzas. El hombre gritó, dándole tiempo a Don Ramón para hundirle el cuchillo en el cuello. La sangre brotó como una fuente, bañando el rostro del chavo. El hombre cayó convulsionando, pero los otros se abalanzaron aún más furiosos. Uno de ellos golpeó a Don Ramón en el estómago, haciéndolo caer de rodillas. Otro agarró a la Chilindrina del cabello, levantando su cuchillo para degollarla. «Papá», chilló la niña. El grito resonó en el aire justo cuando un nuevo rugido descendió desde el cielo. La bestia alada aterrizó sobre la azotea, aplastando a 3 de los fanáticos en un solo movimiento. Sus cuerpos se redujeron a charcos de vísceras bajo las garras. Los demás hombres comenzaron a rezar, pero el monstruo los devoró uno por uno, partiendo sus cráneos como si fueran frutas. La sangre chorreó sobre las tejas, mezclándose con la lluvia. Don Ramón aprovechó la distracción para levantarse y tomar a los niños. «Vamos. Antes de que nos vea a nosotros». Bajaron por otra escalera, sus pies resbalando en la sangre y el agua. Mientras descendían, el chavo volteó hacia arriba y vio cómo el monstruo levantaba al último fanático, aún vivo, y lo partía en 2, dejando que sus tripas cayeran como una lluvia caliente sobre la ciudad. El eco del susurro volvió, suave pero penetrante, en sus cabezas. No hay refugio. No hay perdón. Solo dolor eterno. Y esa fue apenas la primera noche. El sol nunca volvió a salir. Lo que alguna vez fue mañana ahora era solo un cielo oscuro, cubierto de nubes púrpuras y negras, que parecían pulsar como si estuvieran vivas.
De esas nubes caía una llovizna viscosa, espesa, que olía a sangre. Habían pasado 3 días desde la primera noche. Don Ramón, la Chilindrina y el Chavo apenas habían logrado sobrevivir, escondiéndose en los rincones más húmedos y nauseabundos de la ciudad destruida. Ya no había risas, ni vecinos, ni la familiaridad de la vecindad. Solo ruinas, cadáveres y demonios. El hambre comenzó a desgarrarles el estómago. En una bodega saqueada, encontraron algunas latas de frijoles y un poco de pan mohoso. El Chavo, con las manos sucias, devoraba la comida sin preocuparse del sabor. La Chilindrina lloraba mientras masticaba, como si cada bocado fuera un recordatorio de lo que habían perdido. Don Ramón apenas probó un pedazo. Miraba a los niños comer, con un nudo en la garganta. Su barba crecía desordenada, sus ojos estaban hundidos, y en sus manos aún quedaban manchas secas de sangre, que ni la lluvia lograba borrar. «Papá», murmuró la Chilindrina, abrazando sus rodillas. ¿Y si mamá estuviera viva en algún lugar? Don Ramón cerró los ojos, apretando los dientes. No pienses en eso, hija. Lo mejor es creer que ya está descansando. El Chavo, con la boca llena, preguntó en un hilo de voz. ¿Y si la Virgen nos perdona si rezamos? El silencio fue largo. Solo se oía el goteo espeso desde el techo, que caía sobre un charco rojizo. Finalmente, don Ramón respondió. Si esa voz realmente era la Virgen. Ya no hay perdón. El eco de sus palabras fue interrumpido por un sonido en la calle. Voces. Pasos. Escóndanse. Ordenó don Ramón, llevándolos hacia un rincón oscuro de la bodega. La puerta de madera se abrió de golpe. Un grupo de saqueadores entró, cargados con mochilas y armas improvisadas. Bates, tubos oxidados, cuchillos ensangrentados. Sus rostros eran huesudos, con ojos desquiciados. El hambre y el miedo los habían convertido en animales. Uno de ellos olfateó el aire. Aquí huele a comida. Y a gente. Don Ramón abrazó a los niños, conteniendo la respiración. Los saqueadores revolvían todo, tirando cajas y rompiendo botellas. Hasta que uno encontró las latas vacías. «Hay ratas aquí», gritó, levantando una linterna que barrió la oscuridad. El haz de luz cayó sobre el Chavo, que no pudo evitar un sollozo. «Aquí están», rugió otro, corriendo hacia ellos. Don Ramón se interpuso, cuchillo en mano. «Atrás, desgraciados». Los hombres rieron. Eran al menos 6 contra 1. «Miren, un héroe con un cuchillito de cocina». El líder escupió al suelo. «Déjanos a los mocosos, y quizá te dejemos vivir». La Chilindrina gritó. «No. Papá, no nos dejes». El primero de los saqueadores se abalanzó contra don Ramón. El cuchillo brilló en la oscuridad y le abrió un tajo en el cuello. La sangre brotó a chorros, bañando al Chavo y a la Chilindrina. El hombre se llevó las manos al cuello, jadeando hasta caer de rodillas, pataleando como un cerdo degollado. Los demás se lanzaron furiosos. Don Ramón forcejeaba, hundiendo el cuchillo en un estómago, cortando un brazo, pero era demasiado. Uno de ellos le pegó en la cara con un tubo, haciéndolo caer. El líder levantó el machete para acabarlo, pero un rugido ensordecedor detuvo la pelea. Desde la grieta de la calle, emergió otro demonio. Esta vez no era alado, sino una bestia cuadrúpeda, de piel gris llena de pústulas que estallaban al moverse. Su boca ocupaba todo el rostro, llena de colmillos en espiral, y su lengua se retorcía como un látigo. «¡Mierda, corran!», gritó uno de los saqueadores. El monstruo se lanzó sobre ellos. En segundos, 2 hombres fueron destrozados, convertidos en pedazos sangrientos que se mezclaban con la lluvia. Otro intentó huir, pero la lengua de la criatura le atravesó el torso y lo partió en 2 como papel mojado. El líder, desesperado, trató de usar al Chavo como escudo. Lo agarró del brazo y lo levantó frente a sí, apuntándole el machete al cuello. «Aléjate, bestia. O lo mato». Pero la criatura no entendía de amenazas. Se abalanzó sobre ambos. El saqueador gritó cuando los colmillos lo arrancaron en pedazos, y el Chavo cayó al suelo, cubierto de sangre que no era suya. Don Ramón lo tomó en brazos, temblando, y arrastró a la Chilindrina hacia la salida trasera de la bodega. Corrieron entre cadáveres destrozados, resbalando en vísceras, mientras el monstruo devoraba lo que quedaba de los saqueadores. Al llegar a la calle, el aire era aún peor.
Las paredes estaban cubiertas de símbolos escritos con sangre, cruces invertidas, palabras en lenguas desconocidas. Cadáveres colgaban de postes, abiertos en canal, como si fueran advertencias. La ciudad estaba dominada no solo por demonios, sino por hombres que habían perdido todo vestigio de humanidad. Esa noche, se refugiaron en una iglesia en ruinas. Las bancas estaban volcadas, el altar destruido. Sin embargo, era un techo, y por un momento pudieron respirar. El chavo se sentó en el suelo, abrazando un crucifijo roto. Yo no quiero seguir. Tengo miedo. Don Ramón lo abrazó con fuerza, apretando también a la Chilindrina contra su pecho. Lo sé, chamaco. Pero tenemos que aguantar. En ese silencio, la voz volvió a resonar en sus cabezas. Ya no era un susurro, sino un grito que los hizo retorcerse de dolor. No hay fe que los salve. No hay refugio. Solo la eternidad de su tormento. Y afuera, los lamentos de la ciudad se mezclaban con el rugido de las bestias. El apocalipsis apenas estaba empezando. La iglesia en ruinas se convirtió en su refugio por apenas 2 días. Lo que alguna vez fue un lugar de fe ahora era un sepulcro. Las paredes estaban manchadas con manos ensangrentadas, las estatuas decapitadas, y en el altar había restos de sacerdotes sacrificados, sus cuerpos atravesados por lanzas oxidadas. La Chilindrina no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro desgarrado de doña Clotilde o los intestinos de Kiko desparramados en el suelo. El chavo hablaba solo, murmurando frases incoherentes como si tratara de convencerse de que todo era un mal sueño. Don Ramón se mantenía en guardia, con el cuchillo siempre en la mano. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino una dureza fría, como si algo en su interior se hubiera roto. Esa noche, escucharon pasos dentro de la iglesia. No eran demonios. Eran hombres. Un grupo de sobrevivientes entró, armados con palos, piedras y un par de pistolas oxidadas. Sus ropas estaban hechas jirones, y en sus rostros se veía la misma desesperación que en los saqueadores. Miren, hay niños. Dijo uno, con una sonrisa torcida. Podemos venderlos al grupo del sur. Pagan bien por carne joven. Don Ramón se interpuso de inmediato, cuchillo en mano. Atrás, malditos. El líder del grupo, un hombre calvo con un ojo vacío y una cicatriz en la mejilla, lo miró con burla. Viejo. Tú no entiendes. Aquí ya no hay bondad. Aquí solo se sobrevive. Si quieres, te dejamos vivir, pero los críos son nuestros. La Chilindrina se abrazó a su padre, temblando. El chavo sollozaba en silencio, como si ya hubiera aceptado que iban a morir. Don Ramón gruñó con rabia. Primero me tienen que matar. El silencio duró un segundo. Luego el calvo sonrió. Como quieras. Los hombres se abalanzaron. Don Ramón apuñaló al primero en el estómago, sintiendo como la hoja atravesaba carne y vísceras. La sangre tibia le salpicó el rostro. El hombre cayó gimiendo, tratando de sostener sus tripas con las manos. Otro lo golpeó en la espalda con una piedra, haciéndolo tambalear. El calvo levantó la pistola y apuntó directo a la cabeza de la Chilindrina. ¡No!, gritó don Ramón, lanzándose sobre él. El disparo retumbó en la iglesia. La bala rozó la oreja de la niña y se incrustó en la pared, levantando polvo y pedazos de ladrillo. El chavo, en un arranque de desesperación, agarró una cruz rota del altar y la golpeó contra el rostro de uno de los hombres, partiéndole los dientes. El saqueador cayó al suelo, escupiendo sangre y pedazos de mandíbula. La pelea fue brutal. Gritos, huesos quebrándose, cuchilladas. Al final, don Ramón logró hundir el cuchillo en la garganta del calvo, quien cayó de rodillas con los ojos desorbitados, escupiendo burbujas de sangre. El silencio volvió. Solo quedaban cadáveres, el eco de los disparos y los 3 sobrevivientes jadeando en la penumbra. Pero la calma duró poco. De pronto, el suelo de la iglesia se abrió con un estrépito. Desde las grietas comenzó a brotar un líquido negro, espeso, que olía a azufre y carne podrida. Los cadáveres de los hombres empezaron a convulsionar. Sus ojos se volvieron completamente blancos, y de sus bocas abiertas surgieron alaridos inhumanos. El chavo gritó. Se están levantando. Los cuerpos, aún con las heridas abiertas y sangrantes, se pusieron de pie. Ya no eran humanos. Eran cadáveres reanimados por la peste del infierno, con movimientos torpes pero violentos.
Don Ramón agarró a los niños y corrieron hacia la puerta trasera de la iglesia, tropezando entre bancos rotos y velas derretidas. Detrás de ellos, los zombis demoníacos tropezaban, dejando un rastro de baba negra que corroía el suelo como ácido. Salieron a la calle, y la visión era aún peor. La ciudad había colapsado por completo. No quedaba ni una sola zona en pie. Cadáveres colgaban de los postes eléctricos, algunos aún moviéndose como marionetas, manipulados por garras invisibles. Las calles estaban llenas de charcos rojos donde flotaban cuerpos desmembrados. Y en el horizonte, lo peor. Una cruz gigantesca hecha de huesos humanos se levantaba entre los edificios derrumbados. En ella estaban crucificados cientos de sobrevivientes, algunos aún vivos, retorciéndose y gritando mientras criaturas aladas los desgarraban lentamente, disfrutando su agonía. La Chilindrina gritó horrorizada. «Papá, míralos. Mira lo que les están haciendo». Don Ramón la sujetó por la cabeza, obligándola a mirar al suelo. «No mires, hija. No mires». De repente, escucharon voces a lo lejos. Un grupo de fanáticos religiosos avanzaba por la calle, cargando antorchas y estandartes manchados de sangre. Cantaban himnos distorsionados, gritando que la Virgen les había ordenado ofrecer sacrificios humanos. Uno de ellos los vio. Allí. Más impuros. Los fanáticos corrieron hacia ellos, pero antes de que los alcanzaran, un demonio alado descendió desde las nubes y los destrozó en cuestión de segundos. La calle se llenó de gritos y sangre que chorreaba como lluvia. Don Ramón aprovechó el caos para meter a los niños en un edificio abandonado. Dentro, las paredes estaban cubiertas de escrituras talladas con uñas. Mensajes de desesperación. «No hay Dios, ella nos condenó, el dolor no termina». La Chilindrina lloraba, tapándose los oídos para no escuchar los alaridos de afuera. El chavo temblaba, abrazando un pedazo de pan duro que había encontrado en un rincón, como si ese trozo de comida fuera lo único que lo mantenía con vida. Don Ramón se dejó caer contra la pared, agotado, con la mirada perdida. Ya no quedaba nada de la vecindad, nada de sus vecinos, nada de su vida anterior. Solo muerte, sangre y la certeza de que no había salida. En medio de ese silencio roto, la voz volvió a llenar sus cabezas. «El sacrificio apenas comienza. Y ninguno escapará de mi juicio». La Virgen susurraba de nuevo. Y cada vez que lo hacía, el mundo se hundía más en el infierno. El edificio abandonado olía a muerte. En cada esquina había manchas secas de sangre, huellas de manos arañando las paredes, y un hedor a carne podrida que se volvía insoportable con cada respiración. Don Ramón se había quedado dormido sentado contra la pared, el cuchillo en la mano, con la barba crecida y la piel cubierta de moretones y cortes. El chavo y la Chilindrina dormían abrazados, temblando incluso en sueños. Un estruendo lejano los despertó. No era un trueno. Era un coro. Desde las calles, voces humanas cantaban, graves y desafinadas. El fuego purifica, la Virgen condena, la sangre salva. Don Ramón se asomó por una grieta de la pared. Decenas de fanáticos religiosos caminaban por la avenida, con túnicas negras y cruces de huesos colgando de sus cuellos. Llevaban antorchas y arrastraban cadenas a las que estaban atados sobrevivientes desnudos, algunos apenas de pie, con la piel desgarrada por los golpes. El grupo se detuvo frente a un altar improvisado en plena calle. Un montículo de cadáveres ardía como hoguera, iluminando la noche eterna con un resplandor rojo. Los gritos de los prisioneros llenaron el aire mientras los fanáticos los degollaban uno por uno, ofreciendo su sangre al cielo. La Chilindrina lloraba en silencio, tapándose la boca para no gritar. El chavo se orinó encima, el miedo desbordando lo poco que quedaba de su cordura. Don Ramón los apartó de la grieta y susurró. «Tenemos que irnos. Si nos encuentran, nos matan. O peor». Salieron por la parte trasera del edificio, caminando entre escombros y cadáveres que parecían observarlos con ojos vacíos. El aire estaba cargado de ceniza, y en el cielo se veían sombras enormes volando en círculos, como buitres esperando su turno. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia la locura. El hambre regresó con fuerza. Encontraban comida cada vez más podrida. Ratas muertas, trozos de pan enmohecido, agua en charcos teñidos de rojo. La Chilindrina apenas comía, adelgazando hasta que sus costillas se marcaban bajo la piel.
El chavo se tragaba cualquier cosa, incluso gusanos, con tal de no morir de hambre. Don Ramón, cada vez más débil, sentía la culpa como un peso insoportable. Cada vez que veía a los niños llorar, recordaba los rostros de los vecinos muertos. Doña Florinda arrastrada al infierno, Ñoño y su padre destrozados, Girafales partido en dos, Clotilde sin mandíbula. Por las noches, la voz de la Virgen no los dejaba dormir. Ya no era un susurro lejano. Era un grito dentro de sus cráneos. Sufran, hijos del pecado. Sufran hasta que sus huesos se quiebren y su carne sea ceniza. El chavo comenzó a hablar solo, respondiendo a esa voz. Yo no quería pecar. Yo solo tenía hambre. No es mi culpa. La Chilindrina lloraba abrazando a su muñeca rota, moviendo los labios sin emitir sonido. Don Ramón sabía que estaban perdiendo la razón. Una tarde eterna, mientras buscaban refugio en lo que quedaba de una escuela, encontraron a un grupo de sobrevivientes. No eran saqueadores ni fanáticos. Eran familias. Había madres con niños pequeños, ancianos, hombres y mujeres famélicos. Sus ojos estaban vacíos de esperanza. Una mujer con la cara cubierta de ceniza se acercó a don Ramón. Ayúdenos. No tenemos nada. Los demonios ya se llevaron a los demás. Por un instante, don Ramón sintió alivio. No estaban solos. Pero ese alivio murió rápido. El cielo se desgarró con un rugido. Desde las nubes descendió una criatura enorme, mitad mujer, mitad serpiente, con alas de murciélago y ojos brillantes como fuego. Su voz era la misma que habían escuchado en la vecindad, pero ahora ya no era un susurro. Era un alarido que rompía el aire. Todos son míos. Todos deben morir. El monstruo cayó entre la multitud, arrancando cuerpos con sus garras, devorando niños enteros en un solo bocado. La sangre bañó las paredes de la escuela. Los sobrevivientes corrían en todas direcciones, pero no había dónde esconderse. El chavo, paralizado, gritaba mientras veía como una niña de su edad era partida a la mitad frente a él. La Chilindrina chillaba desgarradoramente, tapándose los ojos. Don Ramón agarró a los dos y corrió sin mirar atrás, mientras el suelo se llenaba de vísceras, brazos y cabezas rodando. La criatura reía, un eco agudo que perforaba los oídos. Esa noche, en un sótano húmedo, los tres se acurrucaron en silencio. Don Ramón temblaba, con los ojos perdidos, consciente de que estaban solos otra vez. El chavo susurró, con los labios partidos y secos. Don Ramón. ¿Por qué la Virgen nos odia tanto? No hubo respuesta. La Chilindrina levantó la mirada, con lágrimas sucias en las mejillas. Papá. Yo ya no quiero vivir. El silencio pesó como plomo. Don Ramón los abrazó a ambos, y aunque intentaba ocultarlo, las lágrimas le caían por el rostro. Miró el cuchillo ensangrentado en su mano, y por primera vez pensó que tal vez la única salida era la que tanto temía. Porque afuera no quedaba mundo. Porque no había esperanza. Porque el susurro de la Virgen seguía prometiendo sufrimiento eterno. No hay final. Solo tormento. Y en el fondo de su mente, don Ramón empezó a aceptar que el verdadero descanso quizá solo podía llegar con la muerte. El sótano húmedo se había convertido en su tumba de espera. No sabían si era de día o de noche. El cielo permanecía cubierto por esas nubes púrpuras que parecían latir como un corazón podrido. El aire estaba viciado, lleno de ceniza, y cada respiración era dolorosa. Don Ramón, con el rostro demacrado, observaba a los niños dormidos en el suelo de tierra. El chavo murmuraba en sueños, balbuceando frases sin sentido. La Chilindrina apenas se movía, tan delgada que parecía una sombra de lo que había sido. El cuchillo de cocina estaba a un lado, pero ya no lo sostenía. Ahora en su mano había algo más. Una pistola oxidada que había encontrado en el bolsillo de un cadáver en la calle. Solo tenía 3 balas. 3 balas. Don Ramón lo sabía. Era el fin. El tercer día en ese refugio improvisado, el hambre volvió a golpearlos. El chavo deliraba, repitiendo una y otra vez. Tortas de jamón. Tortas de jamón. La Chilindrina se limitaba a llorar en silencio, abrazada a su muñeca rota, con la mirada perdida. Entonces, la voz volvió. Ya no como susurro, ni como grito. Sino como una presencia total, dentro y fuera de sus cuerpos. He aquí el final. Nadie escapa. Nadie vive. Nadie será recordado. El suelo tembló.
A lo lejos se escuchaban rugidos de demonios, los cánticos de fanáticos, y el estallido de edificios que colapsaban. El mundo entero estaba muriendo, y ellos no eran más que 3 miserables sobrevivientes, olvidados en un sótano. Don Ramón apretó la pistola. Su mano temblaba. Miró al chavo, luego a la Chilindrina. Ellos lo miraron también, con los ojos hundidos, suplicantes, sabiendo sin necesidad de palabras lo que estaba a punto de pasar. La Chilindrina habló primero, con un hilo de voz que se quebraba. Papá. Ya no quiero sufrir más. El chavo comenzó a llorar. No, no. Yo no quiero morir. Pero tampoco quiero seguir viendo esto. Don Ramón sintió cómo el corazón se le desgarraba. Lágrimas gruesas le caían por el rostro sucio. Perdónenme, chamacos. Dijo con la voz rota. Yo solo quería protegerlos. Levantó la pistola con la mano temblorosa. La primera bala atravesó la frente del chavo. Su cuerpo cayó al suelo sin un sonido, con los ojos aún abiertos, como si no pudiera creerlo. La segunda bala fue para la Chilindrina. Don Ramón cerró los ojos al apretar el gatillo. El estallido retumbó en sus oídos, y el cuerpo de su hija cayó sobre la muñeca rota, con una expresión de paz que no había tenido en semanas. El silencio llenó el sótano. Don Ramón se quedó allí, con las manos ensangrentadas, viendo los cuerpos inmóviles de lo único que había amado en su vida. Su alma se quebró en 1000 pedazos. Se llevó la pistola a la sien. Ya basta. Susurró. La tercera bala retumbó en el aire. El cuerpo de Don Ramón se desplomó al suelo, cayendo junto a los 2 niños. El sótano quedó en silencio, salvo por las gotas que caían del techo. Afuera, los demonios rugían y el mundo se consumía en llamas. Pero entonces, la voz volvió a hablar. Creyeron que podían escapar. Pero ni en la muerte hay descanso. Sus almas son mías. Los 3 cuerpos comenzaron a convulsionar. De sus bocas abiertas salió un humo negro, denso, que se elevó hacia el techo y desapareció en la oscuridad. Y en el suelo, quedaron los cadáveres, fríos, inertes. La vecindad ya no existía. El mundo ya no existía. Solo quedaba la risa cruel de la Virgen, resonando en cada rincón de la nada. El dolor nunca terminará. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que...